Corte Suprema ordena al fisco indemnizar a hombre que le informaron de diagnóstico de VIH con 3 años de retraso. Juzgado de Letras del Trabajo ordenó a Hospital del Profesor indemnizar a profesional acosada sexualmente mediante WhatsApp. Ministro de la Corte Suprema Milton Juica deja el máximo tribunal luego de 50 años en el Poder Judicial. Un hombre se enteró que tenía VIH 3 años después de hacerse el examen. Demandó al Servicio de Salud y la Corte Suprema condenó al fisco a pagar una millonaria indemnización al paciente por daño moral. La falta de servicio provocó que el afectado esté actualmente en un tratamiento de mayor cuidado por los años que estuvo sin tratarse. Todo comenzó en octubre de 2007, cuando un abogado que sentía diversas molestias físicas fue derivado a una interconsulta en el Hospital del Salvador y el especialista le pidió hacerse el test de ELISA para descartar el VIH. El sujeto se hace un examen y posterior a ello no le llegan los resultados de este examen, pero cuando él va a consultar al servicio público qué es lo que pasa con los resultados, le dicen que no están los resultados, pero que eventualmente no hay problema porque si él hubiera dado positivo se le hubiera avisado oportunamente. El abogado de 41 años continuó con su vida, pero tras un notorio desgaste físico y mental, consultó en otros centros de salud y se realizó nuevamente el examen. El examen salió positivo, pero vamos a esperar la contramuestra. No alcanzó a pasar ni un día o 2 días cuando lo llamen de nuevo y dice, ¿sabe que no es necesario hacer esa contramuestra? Porque nos llegó la información del Hospital del Salvador de un examen que usted se hizo en 2007 y cuyos resultados están en el Hospital del Salvador que dicen que su muestra era positiva. Demandó al Servicio de Salud Metropolitano Oriente y al Hospital del Salvador por falta de servicio de ambas instituciones. El afectado hoy está sometido a un procedimiento intensivo debido a que no recibió el tratamiento adecuado durante 3 años. Si tú tienes un tratamiento tardío, indudablemente no sabemos qué secuela va a tener hasta el futuro. Él hasta este minuto, de acuerdo a la información que recibí de él hace poco, se encuentra bien, está fuera del país pero tiene ese temor al futuro, no sabe si al haber perdido 3 años de tratamiento le va a traer alguna implicancia mayor mañana. Según establece la ley 20.584 de los derechos de los pacientes, estos deben recibir un trato digno de parte de los prestadores y tener información oportuna y comprensible de su estado de salud. Que nos explique y nos diga qué significan estos resultados y qué consecuencias traen estos resultados para nosotros poder tomar una decisión informada de qué tratamiento seguir, si es que quiero seguir un tratamiento, de cuál es la enfermedad que tengo y cómo tratarla. Respecto a lo señalado en la propia legislación del SIDA, el laboratorio donde el paciente se realice el examen a través del personal especializado deberá entregar el resultado en forma reservada, por escrito y de palabra. En el caso de que el afectado estuviese incapacitado para recibir los resultados, estos serán entregados a su representante legal o familiar. Como servicio público, ser lo suficientemente responsable para ubicar a esta persona como de lugar. Incluso existe en el protocolo la necesidad de ir a visitarlo. Y eso no se hizo, no se le avisó. Esta persona quedó a expensas de su buena suerte. Según cifras del Ministerio de Salud, durante el 2017 hubo 5.816 casos de VIH-Sida, cifra que supera en un 96% los 2.968 detectados en 2010. Respecto al caso, la Corte Suprema condenó al Servicio de Salud a indemnizar al afectado con 25 millones de pesos por daño moral. El derecho a la vida vale más que cualquier contrato de salud. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el padre de un niño que padece una enfermedad rara y cuyo tratamiento no está en las prestaciones que ofrece FONASA y que además tiene un alto costo. El máximo tribunal ordenó al Ministerio de Salud pagar todo el tratamiento. El padre de un niño que fue diagnosticado de síndrome hemolítico urémico atípico, una enfermedad considerada rara, grave y potencialmente mortal, interpuso un recurso de protección ante la Corte Suprema. Ello luego que el Ministerio de Salud se negara a entregar el tratamiento que no tiene cobertura por parte del sistema público. El niño requiere de un medicamento que está dentro de los más caros del mundo. Un caso de un medicamento que el 2010 ya se decía que era uno de los medicamentos más caros del mundo, que en Estados Unidos tiene un valor de cerca de $400.000.
Entonces uno pudiera pensar en principio de que simplemente el Estado está imposibilitado de otorgar un remedio de esa forma, y así lo estimó el Servicio de Salud. En el caso de la vida, y eso es algo que analiza el fallo, es un bien jurídico, dice, absoluto, que requiere total protección y por tanto en ese sentido la autoridad no puede cejar en su debida tutela. El Ministerio de Salud argumentó que el tratamiento en cuestión, además de no estar contemplado en la Ley 19.966, que creó el régimen de garantías en salud GES, no aparece en la Ley 20.850, que crea el Sistema de Protección Financiera para Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo, conocida también como Ley Ricarte Soto. Tampoco podía ser considerado para efecto del Fondo de Auxilio Extraordinario. Según el Ministerio, por todas estas razones, su decisión de no financiar el tratamiento no era un acto ilegal ni arbitrario. Lo que la Corte ha dicho, aquí hay un derecho absoluto, derecho a la vida, y por tanto usted sí o no puede, y debe hacerlo y ordena hacerlo. Por tanto, el Estado tendrá que ver las formas presupuestarias de llegar a financiar ese medicamento, pues la Corte Suprema, a través de esta resolución, le ha ordenado financiarlo y otorgarlo. Si yo lo analizo desde el punto de vista formal, puramente legal, podría haber denegado la resolución. Pero lo que establece la Corte Suprema es que este acto es arbitrario, o sea, es injustificado, porque la autoridad de salud no da una justificación razonable de por qué no otorga la prestación a través de este medicamento. El derecho a la vida es fundamental, así se establece en el artículo 19, número 1 de la Constitución de Chile. Establece de alguna manera que la vida es un bien jurídico superior, por lo demás el primer derecho fundamental que está garantizado en la Constitución en el artículo 19, número 1, y por tanto no deben invocarse otro tipo de razones presupuestarias o económicas si está en juego preservar la vida de una persona. Y así lo confirma el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, quien asegura que más allá del presupuesto que pueda tener el Estado para financiar determinados programas, lo debe hacer igual, algo que comenta ha cambiado durante los últimos años. Hay ciertas enfermedades y ciertos remedios que de alguna u otra manera hay que suministrar a la población. Tomando esa misma tendencia el legislador, lo que ha hecho la Corte es, en algunos casos en que solamente por razones de presupuesto el Servicio de Salud señala que no puede otorgar un determinado remedio, la Corte ha ido diciendo, mire, ¿sabe qué? Aquí hay un derecho absoluto, el derecho a la vida. Por tanto, por razones presupuestarias, el Estado no puede negar este medicamento. La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió la acción de protección. En su dictamen, el máximo tribunal reitera el argumento de otros fallos, que si bien el elemento económico es un aspecto a considerar en las decisiones de las autoridades públicas, no debe serlo en aquellas relacionadas con resguardar la vida de una persona, y que el derecho a la vida es un bien jurídico superior y de carácter absoluto. Así, el Ministerio debe suministrar el medicamento al niño por el tiempo que los médicos tratantes consideren necesario. El hallazgo de restos humanos en noviembre de 1978 evidenció lo que hasta ese entonces la dictadura militar había negado ante Naciones Unidas, la existencia de detenidos desaparecidos. La investigación posterior determinó que las osamentas encontradas en Isla de Maipo pertenecían a 15 hombres secuestrados por agentes represores de Augusto Pinochet. En el siguiente fallo histórico, revisamos el caso de los hornos de Lonquén. El aviso de un hombre que buscaba a su hijo desaparecido encendió las alarmas para las familias de 15 personas secuestradas en octubre de 1973. El hallazgo de trozos de cráneos amarillentos con huellas de cuero cabelludo reveló el secreto mejor guardado de la dictadura. El 7 de octubre de 1973, alrededor del mediodía, 4 jóvenes fueron detenidos por carabineros. Horas después, 11 campesinos vinculados a la reforma agraria fueron secuestrados desde sus domicilios en la localidad de Isla de Maipo. Sus familiares, las víctimas de esta causa, tuvieron el estatus de detenidos desaparecidos. Eso quiere decir que ellos consultaron a diferentes organismos públicos, ¿cierto?,
en los diferentes centros de detención, si es que ellos estaban en ese lugar, porque se les había dicho que habían sido trasladados al Estadio Nacional. Carabineros falsificaron los documentos de ingreso al Estadio Nacional. Por lo tanto, nunca hubo claridad en dónde podían estar. Se les perdió completamente el rastro. Familias que quedaron incompletas buscaron a sus esposos e hijos y no creyeron en la declaración oficial de la dictadura, la que en 1975 negó la existencia de detenidos desaparecidos y señaló que muchos de esos desaparecidos eran terroristas que habían muerto en enfrentamientos. Recordemos que la dictadura militar, a través de funcionarios como el embajador Sergio Díez Ursúa, fueron a Naciones Unidas a decir todos estos recursos de amparo son falsos, estas personas no existen. Sin embargo, esta mentira quedó al descubierto el 30 de noviembre de 1978. Un hombre que buscaba a su hijo desaparecido encontró restos óseos al interior de unos hornos de Lonquén y dio aviso a la Vicaría Pastoral de la Iglesia Católica. Ahí la Vicaría trata esto con mucho cuidado, se organizan para ir con periodistas, con el vicario, en fin, y se da cuenta de que efectivamente son restos humanos y se hace una denuncia a la Corte Suprema. Los denunciantes señalaron que el presidente de la Corte Suprema de la época, Israel Borges, recibió la noticia de mala manera, pero aún así el Pleno designó como ministro en visita al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados, quien al año dejó el caso. Se tiene que declarar incompetente en favor de la justicia militar. Y en su resolución el ministro dice que la versión de funcionarios policiales es intrínsecamente inverosímil. El ministro Bañados confirmó que los 15 hombres no murieron en un enfrentamiento y la investigación pasó a la justicia militar, donde la responsabilidad cayó en 7 carabineros, pero se les aplicó la ley de amnistía y se sobreseyó la causa. La parte bastante dolorosa fue cuando estaba todo listo para darle una sepultura digna y nuevamente la CNI volvió a secuestrar los cuerpos y los arrojó a una fosa común. En 1992, una vez retornada la democracia, se ordenó exhumar los restos de la fosa común y el Servicio Médico Legal realizó la identificación. En el año 2010, el ministro Héctor Solís dio a conocer la identidad de 13 de 15 víctimas y en 2015 se estableció quiénes correspondían todos los restos. Con el gran trabajo que realizó Patricio Bustos, que lamentablemente murió hace poco, y no pudo tampoco llegar al final de este proceso. Él siempre me dijo que en este proceso se le había ganado la impunidad porque estábamos encontrando la verdad. Tampoco pudo llegar, lamentable. Se lograron identificar y le dimos sepultura a un digno funeral a nuestros familiares. La investigación confirmó que el mismo día que fueron secuestrados los 15 hombres, fueron fusilados y puestos en los hornos. El año 2016, la ministra en visita extraordinaria por causa de derechos humanos, Marianela Cifuentes, condenó a 7 carabineros por el delito de secuestro calificado y simple. La Corte de Apelaciones de San Miguel recalificó el delito de homicidio calificado. Fueron condenados los funcionarios militares, la mayor parte de ellos a 15 años y un día, salvo uno que fue condenado a 11 penas de 61 días por la colaboración que habría dado en la causa. 2 años después, el máximo tribunal confirmó la sentencia. Sin embargo, de los 7 responsables, solo 6 están cumpliendo condena, ya que Marcelo Lautaro Iván Castro Mendoza, el capitán de Carabineros, falleció. La ministra Cifuentes ordenó la indemnización de los familiares de las 15 víctimas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de San Miguel redujo los montos y la Corte Suprema confirmó que el Estado pague un total de 2.050 millones de pesos a todos los familiares, dándole un monto superior a las madres y viudas. Con una trayectoria de 50 años en el Poder Judicial, el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, dejó el pasado lunes 25 de junio su cargo como integrante del máximo tribunal al cumplir 75 años. Presidente de la Corte Suprema en los años 2010 y 2011, deja un legado de compromiso por impartir justicia en causas de violación a los derechos humanos. Luego de 50 años de servicio en el Poder Judicial, el abogado, destacado profesor y ahora ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, se despidió de su cargo en el máximo tribunal al cumplir 75 años. Sus compañeros de trabajo lo reconocen como un hombre que aportó a la institución y aseguran que su nombre quedará marcado en la historia del Poder Judicial del país. Tengo la impresión muy fuerte de que es un gran ministro.
yo creo que no me equivoco en decir que es uno de los ministros que ha marcado historia en nuestro país. Ingresó como relator a la Corte Suprema en 1980 y 9 años después integró la Corte de Apelaciones de Santiago, donde destacó como ministro en visita en casos sobre violación a los derechos humanos, como el caso de Gollados, triple secuestro y asesinato de 3 miembros del Partido Comunista y el caso Operación Albania, donde agentes de la Central Nacional de Informaciones asesinaron a 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Yo le podría asegurar que Milton Huica es un personaje del Poder Judicial que va a estar inscrito en la historia, y aunque él no lo quiera aceptar porque tiene un grado de humildad que también lo prestigia mucho. Fue presidente de la Corte Suprema durante los años 2010 y 2011. Durante su periodo se avanzó en materias de transparencia al interior de la institución y modernización de la corporación administrativa del Poder Judicial. Hasta su último día laboral se desempeñó como vocero de la Corte Suprema y presidente de la segunda sala del máximo tribunal, la Sala Penal. Su última vocería la realizó el pasado viernes 22 de junio, donde se refirió a las actuales políticas antidelincuencia y a su retiro. Esta es, desde el punto de vista de mi participación en el tribunal, la última vocería que voy a hacer con ustedes, periodistas, después de varios años de haber tenido esta actividad de vocero de la Corte Suprema y que por razones de todos conocidas, por el cese de mis funciones, concluyen hoy día. Durante su última actividad dedicó algunas palabras a su trayectoria y a su participación en las causas de derechos humanos, como el ya mencionado caso de Gollados, donde manifestó que simplemente cumplió con su deber. Si hubo la posibilidad de aclarar un suceso terrible, impropio de una sociedad civilizada como la que ocurrió, y hubo la posibilidad de determinar la existencia del hecho punible, y hubo la posibilidad de determinar la responsabilidad de todos, ganó el país. Y si yo logré participar en esto, me siento muy honrado de haberlo hecho y muy contento de haberlo hecho. Pero creo que ganamos todo y especialmente devolvió un poco de dignidad al Poder Judicial. En una emotiva ceremonia el lunes 25 de junio, sus compañeros de labores y funcionarios de la institución lo homenajearon entre aplausos y palabras de agradecimiento. En el acto de despedida, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, le entregó una carpeta con documentos relacionados a su historia en la institución, como su acta de juramento como abogado y su primer fallo como ministro, huellas de su gran legado en el Poder Judicial chileno. Una profesional de salud denunció al médico jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital del Profesor por acoso sexual a través de WhatsApp. El Juzgado de Letras del Trabajo falló a favor de la profesional y condenó al recinto hospitalario al pago de una millonaria indemnización por vulneración de sus derechos fundamentales. Una médica de 29 años presentó una demanda de tutela laboral por acoso sexual, laboral y discriminación, luego de ser despedida del Hospital del Profesor. La profesional denunció que era acosada constantemente a través de WhatsApp con mensajes sexuales e insinuantes que provenían de su superior, un médico de 60 años, jefe de la unidad de pacientes críticos. El medio que utilice ha ido variando de acuerdo a la tecnología que estamos usando los seres humanos. En este caso, el WhatsApp está masificado, es de uso común, por lo tanto no es raro que en los juicios últimamente estemos encontrando mucho de estas declaraciones como medio de prueba por WhatsApp. El hospital en su defensa argumentó que la joven nunca dijo nada sobre los mensajes. No es necesario, porque de hecho la misma ley de acoso sexual laboral lo entrega como algo facultativo, como si proceder a hacer la denuncia ante el superior jerárquico o acudir a otra instancia, porque puede ser que efectivamente existan demasiadas complejidades al interior de una estructura. Generalmente esa es la alegación que realizan las empresas cuando son acusadas de acoso laboral o acoso sexual. Siempre dicen, no, pero es que la ausencia de reclamo de la víctima. Eso no invalida la acusación. Imagínate una persona que se encuentra en esta desigualdad de poder que dijimos
es muy difícil que le exijas a la víctima que alegue respecto de una persona que tenga poder. Desde el recinto acusaron que la trabajadora había faltado a sus turnos y que por ello se le desvinculó de sus labores bajo la causal del artículo 161, inciso primero del Código del Trabajo. Argumentaron su incompatibilidad personal para trabajar en una unidad de pacientes críticos que tiene sistema de médico único e incompatibilidad con el cargo justificada por sus varias inasistencias a turnos en los últimos meses. Es un indicio de que realmente se vulneraron los derechos fundamentales como ella lo dice. Eso da para creer eso, la mala justificación de la causal. A ello se suma que la médica manifestó que su jefe la despidió 10 días después de enterarse que ella había contraído un acuerdo de unión civil con su pareja. En el escrito, la afectada aclaró que su jefe hasta ese entonces no sabía que ella era lesbiana. Todos los antecedentes, junto a esta última denuncia, terminaron por darle la razón a la médica. El fallo hace un análisis importante en relación al acoso sexual como una expresión de violencia de género y como una violación de derechos humanos en relación a la discriminación que sufre esta mujer al ser lesbiana, principalmente, haber contraído un acuerdo de unión civil con su pareja, situación que más tarde le trae el despido por una causa absolutamente injustificada, que sin duda era esta razón discriminatoria. Según indica la Ley 20.005, publicada el 18 de marzo de 2005 y que modificó el Código del Trabajo en su artículo número 2, el acoso sexual está definido como los requerimientos de carácter sexual que un hombre o una mujer realizan a otra persona sin su consentimiento y que amenazan o perjudican su situación laboral u oportunidades en el empleo. El acoso sexual no requiere un contacto físico necesariamente. Puede llevarse a cabo a través de sugerencias, conversaciones, que a lo mejor si mirás singularmente no tendrían mayor impacto, pero sí en el contexto, en un contexto abusivo, en un contexto discriminatorio o con algún tipo de homofobia presente o minusvaloración de la mujer. El segundo Tribunal de Letras del Trabajo concluyó que el hospital del profesor vulneró los derechos fundamentales de la médica, ejecutando actos reiterados de acoso sexual y discriminación en razón de su condición de mujer, y la discriminó por su orientación sexual al despedirla. Los montos de la condena ascienden a 86 millones de pesos por concepto de daño moral. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, realizó junto al subsecretario de la cartera, Juan José Osa, una visita de carácter informativo al Centro de Medidas Cautelares perteneciente a los Juzgados de Familia de Santiago. El recorrido fue guiado por la jueza del primer Juzgado de Familia de Santiago, Karen Oyuelos. El 22 de junio se inauguró en el Palacio de Tribunales de Concepción la exposición audiovisual itinerante Conoce Chile en sus 16 regiones, a cargo de Imagen Chile, que invita a realizar un recorrido por los íconos más representativos del territorio nacional, destacando su geografía y sus tradiciones. Mira, esta es una muestra artística que lo que busca es poner en vitrina los atractivos con los cuales los chilenos se generan mayor orgullo desde los territorios, desde las regiones. Esta exposición se enmarca dentro del proyecto Chile que te quiero y corresponde a su tercera y última fase. En la región del Biobío, los íconos más votados por la ciudadanía fueron la Universidad de Concepción, el Salto del Laja, la Mina El Chiflón del Diablo, el río Biobío y el Parque Isidora Cauciño de Lota. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, acompañado del subsecretario de la cartera, Juan José Osa, realizó un recorrido por el Centro de Medidas Cautelares dependiente de los Juzgados de Familia de Santiago. Durante su visita fueron acompañados por la jueza coordinadora del centro, Karen Oyuelos. Bueno, tuvimos la gentileza de que pudiera visitarnos el señor ministro acá al Centro de Medidas Cautelares para que pudiera conocer en terreno todo lo que se hace en pos de mejorar la situación de los niños que están con vulneraciones de derechos y las víctimas de violencia familiar. Este centro se dedica especialmente a conocer esas materias. Hemos advertido la necesidad quizás de darle un sustento de mayor legalidad para poder no solamente instalar esta situación en Santiago, que es donde ha funcionado, sino que repetir esta experiencia a lo largo del país.
En esta oportunidad, ambas autoridades conversaron sobre la posibilidad de que el Centro de Medidas Cautelares avance hacia la transformación de un centro más especializado a través de un tribunal, para dar respuestas más rápidas a las víctimas. Quien también visitó los juzgados de familia fue Patricia Muñoz, actual defensora de la infancia desde el 1 de junio. La reunión se enmarcó en la necesidad de estrechar lazos entre las instituciones que se relacionan con temáticas vinculadas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de derechos. He podido conocer la dinámica del centro, la estructura que tiene, la coordinación que se está realizando desde ya hace al menos 8 años en esta materia y también el avance que desde el Poder Judicial se está teniendo en este ámbito. Me parece muy relevante, he tenido posibilidad también de conocer las dependencias del centro. La Defensoría de los Derechos de la Niñez es una entidad pública autónoma con personalidad jurídica que tiene como objetivo la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños. Cuando una persona es víctima de un delito significa que le han transgredido algún bien jurídico. Este concepto te lo explicamos en la siguiente cápsula educativa. Según nuestra legislación, un bien jurídico es un valor, principio o norma reconocida por la sociedad y por el ordenamiento jurídico que está protegido y amparado por el derecho. En su mayoría, los bienes jurídicos son libertades las que pueden verse afectadas por la acción de terceras personas y, según establecen nuestras leyes, pueden ser materiales o inmateriales. Por ejemplo, en el delito de robo con intimidación, el bien jurídico que protege lo material es la propiedad. En cambio, en la misma figura delictual, el bien jurídico protegido inmaterial sería la integridad física o la vida. Representantes de los 18 municipios rurales que tiene la región metropolitana asistieron a una audiencia con el presidente del máximo tribunal. Durante la reunión, los ediles manifestaron su preocupación por la venta irregular de terrenos en sus comunas. En un emotivo acto, miembros del Poder Judicial despidieron al ahora exministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, quien dejó su cargo luego de más de 50 años en la institución. La ceremonia fue encabezada por la máxima autoridad judicial, Haroldo Brito, y contó con la presencia de ministros, jueces, funcionarios judiciales, representantes de organizaciones de derechos humanos y familiares del magistrado. Esta ha sido una segunda familia para nosotros. La familia judicial, nuestros hijos crecieron viendo a su papá haciendo fallo y con toda esta gente que lo rodeaba. Así que para nosotros ha sido una despedida muy linda. El presidente de la Corte Suprema entregó a Carlos Cerda la medalla al mérito judicial y al finalizar la ceremonia lo acompañó hasta la puerta del Palacio de Tribunales. Durante el recorrido, funcionarios le brindaron calurosos aplausos como homenaje por su destacada carrera. En el Salón de Pleno de la Corte Suprema se realizó una nueva jornada del ciclo de difusión del nuevo Reglamento Interno de Responsabilidad Disciplinaria del Poder Judicial. A la actividad asistió el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, quien, luego de las palabras de bienvenida, dio paso a las exposiciones. No más del 1,5% del personal ha sido sancionado. O sea, en realidad este es un problema bastante menor, pero da como temor, como que asusta, y la gente se interesa. Entonces es gratificante ver que un grupo de personas tan destacadas como ustedes, y como lo fueron ayer y como lo fueron la semana pasada en San Miguel, se han interesado por este documento. El seminario tendrá un ciclo de charlas que se llevará a cabo entre los meses de junio y agosto, en todas las jurisdicciones del país. En las jornadas se difundirá el nuevo manual sobre responsabilidad disciplinaria, el que ya se encuentra disponible para su revisión y descarga a través de la intranet del Poder Judicial. Los representantes de los 18 municipios rurales pertenecientes a la región metropolitana visitaron al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, para manifestar su preocupación por la realización de loteos irregulares de terrenos y su posterior venta. Estuvimos con el presidente de la Corte Suprema contando de la problemática que nos aqueja en cada uno de los municipios y así poder trabajar en conjunto, debido a que en algún momento va a llegar a la Corte muchos de los casos que nosotros estamos denunciando. Jueces, miembros de la Comisión de Sistema Informático de Tramitación de los Tribunales Civiles visitaron a la máxima autoridad judicial para expresar la necesidad de designar a un ministro de la Corte Suprema
que pueda vincularse de manera directa con dicha comisión. Actualmente existen 2 ministros de la excelentísima Corte Suprema que están designados para efectos de apoyar a esta comisión, y era don Milton Huica y doña Gloriana Echevesich. Atendido que don Milton Huica acaba ya de ejercer toda su jubilación y haberse dejado la excelentísima Corte Suprema, la comisión SITSI se acercó al presidente para efecto de solicitar que se designe un nuevo ministro. La comisión tiene por finalidad actualizar el sistema informático de tramitación de los tribunales civiles para los efectos de la tramitación digital y hacerse cargo de los requerimientos necesarios que tiene la Ley de Tramitación Electrónica. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejándolos invitados, como siempre, a que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y además nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén bien.